Ahí está. Buenos días, doctor Lombardo, bienvenido nuevamente. Bien, buen día. ¿Qué tal? Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica de este concurso número 257, que está destinado a cubrir un cargo de juez civil, comercial, laboral y de minería para la localidad de Rincón de los Sauces, de la primera circunscripción judicial. Vamos a presentar al jurado de este concurso nuevamente, a la doctora Silvina Furlotti y al doctor Luciano Sani, y reiteramos el agradecimiento por su participación y colaboración en este concurso. Bueno, doctor Lombardo, usted sabe que tiene 15 minutos para exponer el tema que ha elegido. ¿Está bien? Ahí tiene Bien, un reloj, si puede ver, tiene un reloj en pantalla para poder ir ordenando la exposición, y cuando termine el jurado le va a hacer las consultas que estime pertinentes. ¿Está bien? bien. Bueno, adelante y suerte, doctor. Bueno, el tema seleccionado fue el daño resarcible a la luz del Código Civil Comercial. El tema va a tratar de dar respuesta, ¿sí?, a qué es lo que regula el Código Civil respecto del daño. Si es el daño lesión, daño evento, o si es la consecuencia dañosa del daño. Para dar respuesta a este interrogante que he planteado, Eh, deberemos tratar ejemplos conexos a lo largo de la exposición para luego poder dar una respuesta final a él. Podríamos empezar hablando del cambio del paradigma que el Código Civil y Comercial nos plantea en relación a que ahora es la persona y su dignidad lo que se protege y no tanto el patrimonio. Luego, hacer saber que el código unifica en lo que es la responsabilidad civil, ¿sí?, ya sea que el daño provenga de fuente contractual o de fuente actividad. El código nos viene a comentar el principio de reparación plena de integral del daño, ¿sí? Lo que el código establece es que lo que se debe reparar, ¿sí?, es el estado anterior al hecho dañoso de la persona. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos ha mencionado que este derecho a una reparación plena o integral está protegido por las garantías constitucionales de nuestra Carta Magna. En un mismo sentido, podríamos empezar a hablar un poquito más de lo que es el concepto de daño. ¿Cuándo el daño? Hoy establece que hay daño, la lesión a un derecho o un interés no reprochado jurídico. Y en este sentido está bueno desmembrar un poquito lo que es el daño-lesión del daño-consecuencia. Sabemos que el daño-lesión o el daño-evento es el daño en sí mismo, es la situación dañosa, y el daño-consecuencia es la consecuencia nociva, valiosa, que se genera sobre la persona. Dicho esto, entendiendo esto, ya podemos empezar a tener algunos matices de lo que puede llegar a ser la respuesta del final del trabajo. Eh, bueno, Sí, tranqui. bien. El código continúa enseñándonos en esta materia qué es lo que se debe reparar. Como dijimos, tenemos un principio de reparación plena, un plural. Lo que se debe reparar, dice el código, son las consecuencias patrimoniales y no patrimoniales que generó el daño. Eh, en este sentido, el código mantiene el sistema bipartita, ¿sí?, de la reparación de las consecuencias dañosas, ¿sí? Y en este punto está bueno ejemplificar, teniendo en consideración que, por ejemplo, la doctrina y la jurisprudencia es pacífica en sostener que el daño psíquico generado a una persona ingresa dentro de la esfera de lo que son los daños patrimoniales psicofísicos, ¿sí? No es una tercera categoría como en algún momento se había pensado o se había planteado. Entran todas las cuestiones relativas al derecho a la vida, a la integridad, al patrimonio, es así. Bien. Estamos en condiciones de entonces conceptualizar lo que es la definición del daño en consecuencia. El daño en consecuencia es aquel daño que se produce, que lesiona un derecho, un interés, no reprobado, no reprochado por el ordenamiento jurídico, que produce consecuencias disvaliosas en una persona, en su patrimonio, ¿sí?
Entonces ya, más allá de que la respuesta la voy a dar al final, podremos estar entendiendo hacia dónde va la respuesta del código en cuanto a qué repara el código, qué lesión, para decir el daño evento, la lesión o el daño consecuencia. En este sentido, también es importante mencionar qué es lo que tiene en cuenta en las cuestiones de los daños patrimoniales del código a la hora de reparar. Bueno, básicamente lo que establece el código es que lo que se debe reparar es la incapacidad sobreviniente, ya sea por lesiones o muerte, por lesiones, perdón, es la incapacidad de realizar actividades valorablemente valoradas desde el punto de vista económico, mensurables económicamente. En este sentido también habla de las presunciones de traslado, de farmacia, que los farmacéuticos que uno tiene a la hora de generar un daño. Y me detengo acá en algo que entiendo que como un buen punto habla el doctor Aciarri, ¿sí? Que es el daño patrimonial, consejo de género. El doctor en este punto lo que dice, siempre hablando de las estadísticas, ¿sí? Él dice, las mujeres resultan más perjudicadas a raíz de un daño que se les genera porque estadísticamente son las que tienen que realizar o las que realizan actividades, y él habla de las actividades domésticas, que muchas veces no reciben una contraprestación económica por sus tareas, pero que después del daño se van a ver imposibilitadas de realizar y van a tener que afrontar esos daños. Él dice, con esto no quiero decir que los hombres no puedan llegar a reclamar este tipo de... Él dice, con esto quiero decir que estadísticamente las mujeres se ven más vulneradas en este sentido, por eso él otorga esta caracterización de sesgo de género al daño. Luego, aprovechando al doctor Aciarri, que nos enseña un poquito el tema de cómo se deben cuantificar los daños que se nos generan cuando recibimos una lesión. Bueno, el código habla de la utilización obligatoria de las fórmulas financieras, ¿sí? Eh, Se entiende que las fórmulas financieras no vienen a dar una resolución absoluta al tema de la cuantificación del daño, sino que ayudan al juzgador, en base a otras cuestiones, a tener eh, a obtener un quantum razonablemente fundado. Y el doctor Aciarri dice que no alcanza per se mencionar la fórmula, sino que para que pase el estándar de sentencia razonable y esté fundada, se debe hacer saber en la sentencia de qué manera se llegó, de qué manera se completaron los parámetros de estas fórmulas, ¿sí? A través de qué pruebas, para que esta sentencia pueda tener, pueda pasar el estándar constitucional, ¿no? En este sentido, nos encontramos frente a las ya conocidas fórmulas Otto y Mendes, ¿sí? Que utilizan ciertos parámetros para poder llegar a un quantum indemnizatorio. Realmente sabemos que son la edad en el accidente, después tenemos el coeficiente de edad, que es restar el 75 menos la edad en el accidente, el porcentaje de incapacidad, y el ingreso del salario mensual de la persona. Después hay un desarrollo de la fórmula que no viene al caso, pero todos ya lo conocemos. Bien. Y nos resta por hablar un poquito de las consecuencias no patrimoniales, ¿sí? Como bien habíamos dicho, la reparación integral que plantea el Código Civil y Comercial tiene una incidencia en el que se resarce, las consecuencias patrimoniales, ya hablamos recién, y las no patrimoniales. Las consecuencias no patrimoniales tienen la particularidad que no se establece ninguna fórmula matemática financiera que nos diga cuánto hay que indemnizar en esa parte, en esa ruta. Entonces, lo que se dice en doctrina, lo que se dice en jurisprudencia, es que lo que se indemniza en estos casos es la lesión en la esfera extrapatrimonial del sujeto, de la víctima. Son las consecuencias valiosas del espíritu. Esto de sentirnos distintos en los sentimientos internos
luego de un hecho dañoso. El llamado dolor del alma, que muchas veces se ha hablado, y en base a esto se establece la función satisfactoria de la indemnización no patrimonial, que no significa que desaparezca la función resarcitoria, pero sí se entiende que aparece esta nueva función satisfactoria. Y aquí aparece lo que en doctrina, eh, la cual comparto, habla de la teoría de los placeres compensatorios. ¿No? Esta teoría de los placeres compensatorios nos viene a indicar, de alguna manera, que el dinero cumple una función satisfactiva, ¿sí? Al otorgarle a la víctima de un daño la posibilidad de adquirir bienes o contratar actividades que de alguna manera puedan traer una cierta mengua en su dolor, ¿sí? Puedan sentirse de alguna manera compensados, ¿no? El doctor Iribarne, si mal no recuerdo, él dice que para poder cuantificar de alguna manera estos rubros, primero son dos pasos. Primero, identificar las operaciones, ¿sí? Que deben ser resarcidas a través de esta mengua. Y una vez identificadas estas operaciones, es vendría la función de cuantificar. Identifico primero qué hay que preparar, qué se debe, dónde se debe trabajar, y luego, en base al caso aplicable, es de qué manera lo cuantifico. Bien. Eh, a raíz de esto, eh, creo que la respuesta al interrogante inicial que di en la temática se responde en el sentido de que el Código Civil y Comercial resarce el daño consecuencia, las consecuencias nocivas que se generan en la faz patrimonial y extrapatrimonial o no patrimonial de la víctima, no más bien el daño lesión o el daño evento. Pizarro establece eh, que el evento dañoso no es indemnizable por sí mismo, ¿sí? Sino que es un requisito indispensable, pero no suficiente para poder resarcir. Y establece que el resarcimiento no es una consecuencia del daño, sino es el daño en sí. Él habla del amargamiento que debe existir en estas dos cuestiones. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy bien. Ahí en esa hoja Sí. están digamos, las preguntas, que si quieres leerlas tranquilo todas o empezar una por una, como quieras. Y lo que sí te pedimos que cuando antes de contestar las leas en voz alta para que para que queden también grabadas Bien. las preguntas. La primera Dale, temática dale. dice razonamiento consecuencialista,
Lorenzetti señala que uno de los controles que el juez debe realizar en la construcción del decisorio es el consecuencialista. Usted analizó las consecuencias jurídicas, económicas, sociales o como precedente de la decisión de... En su caso, ¿cuáles? ¿Conoce algún caso jurisprudencial en donde se advierta este razonamiento? Bien. Entiendo yo a donde va direccionada la pregunta o el tema es en base a la sentencia que uno dicta, ¿sí? ¿Qué consecuencias trae aparejada esa sentencia en relación a las causas que la motivaron, ¿no? Obviamente que sí, que uno cuando dicta una sentencia tiene en consideración la casuística interior para poder fundar una sentencia. Esto es, por ejemplo, la edad de una persona, la situación en la que se podría encontrar al momento de caso de... Me entiendo que hace referencia al caso de ayer, ¿no? No, 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 Ah, no. independiente. Independientemente. Claro. Ah, bien, perfecto. No, bueno, sí. Hace referencia al modo de razonar de un juez o de una jueza, de que cuando vos dictas una sentencia, si mirás qué consecuencias va a provocar o no, Sí, bueno. por ejemplo, si conoces alguna sentencia de superiores tribunales de la Corte de la Nación o de juzgado o de otro tipo de juzgados donde se han tenido en cuenta estas consecuencias que puede Bien. provocar el acto jurisdiccional. Sí, yo creo que toda sentencia debe tener en miras, por lo menos de manera preventiva, es decir, qué consecuencias yo puedo generar al tomar una determinada decisión, en una esfera, por ejemplo, económica de una persona, ¿no? En una esfera social de una persona, a la hora de, por ejemplo, una exclusión, ¿no? Que puede verse, o tenemos en Neuquén la situación paradigmática de que estuvo pasando con las diferentes tasas de interés que se aplicaron en la ley de riesgo de trabajo, en los incisos 1 y 2 principalmente, lo que dio lugar, en un plazo de 5 años, a 3 acuerdos distintos, porque no se encontró o se detectó que las consecuencias económicas que los fallos otorgaban eran disvaliosas. En un principio, para los créditos laborales de los trabajadores, y en otro momento para las aseguradoras de riesgo de trabajo. Entonces, obviamente que hay que tener en consideración, cuando nosotros fundamos y razonamos una sentencia, qué efectos puede producir en el futuro. Y somos sujetos obligados como operadores judiciales a que si detectamos que nuestras consecuencias de la sentencia generan perjuicios, esos perjuicios deben ser trastocados nuevamente, analizados nuevamente y de alguna manera buscar la solución para que esas consecuencias no generen más daños. Yo pregunto una cosita Sí, respecto de esto, porque favor. lo trajiste vos. ¿Conocés los plenarios? No te digo que me desarrolles, pues son complejas las fórmulas de cada uno y lo que pasó, pero ¿entendés más o menos lo que pasó entre... Sí, entiendo que en el primer plenario, en el 2021, plenario Reformales, Ujú. ¿sí? Lo que hizo el Tribunal Superior de Justicia frente a la situación económica de ese momento Ujú. fue, de alguna manera, identificar qué parámetros tenían en cuenta para la actualización del ingreso base mensual. Ujú. ¿Sí? El inciso que fue el inciso 1 y el inciso 2 del artículo 12 de la ley contra el trabajo. De la ley de riesgo. Perdón, ley de riesgo Sí. de trabajo, la LR. Ujú. En este sentido, en Retamales, lo que se dijo fue el ingreso base mensual, ¿sí? Se debe actualizar por RICE, en los meses anteriores al hecho o la primera manifestación invalidante. Y luego, ese ingreso base mensual se actualiza por tasa activa o nación en el momento de la sentencia o los 15 días posteriores, creo que sea, a la liquidación de la IP, ¿no? Ujú. Bien. Luego, O sea, el paso por la comisión médica. luego del paso de la comisión. Si no un nuevo paso, fecha de 20%. Bien. Luego detectaron en Fallo Contreras que esta fórmula, por la situación económica que atravesó el país, de alguna manera desprotegía, estaba muy vulnerable el crédito laboral. Y
Y ahí se atacó de la inconstitucionalidad por este principio de lo que hablamos mismo, Ujú. el tema de la reparación plena, se habla mucho de esas cuestiones. ¿Y qué dijeron? Bueno, no, lo que dijo el doctor Macieres, si mal no recuerdo, que fue quien propone este voto, es el artículo 1, inciso 1, inciso 2, si mal no recuerdo, para el ingreso base mensual se lo debe actualizar, teniendo en consideración el RIPTE, el momento de dictar sentencia, ¿sí? O el último que se publique en la tabla, Ujú. ¿sí? Y ese RIPTE es el que actualiza los salarios, los últimos 12 salarios del derecho dañoso, ¿sí? A ese monto se le capitalizan intereses hasta el momento de la interposición de la demanda y luego sí deja, el inciso 3 lo deja igual, pero ¿qué pasó? Hubo una superposición de actualizaciones gigante, ¿sí? Gigante, que luego en Méndez se termina de definir, porque se dan cuenta que de un juicio que creo que a los 9 millones, no me acuerdo cuánto, termina dando 222 millones de pesos. Entonces, ¿qué dicen? No, esto de alguna manera no cumple la función que el ordenamiento jurídico nos impone, que es la reparación del daño, en este caso en materia laboral. Esto va a generar, o puede generar, no, bueno, va a generar consecuencias económicas desastrosas, ¿sí? Eh, Haciendo el razonamiento con la Ujú. socialista, y pasan al fallón Méndez. Méndez básicamente lo que dice es, no podemos mantener este plenario, volvemos a retardes. Después aparece Trotelli, que es el último fallo, con votos del doctor Moya y una pequeña acertada participación del doctor Busania, en donde establecen la utilización de la tasa efectiva anual, o sea, TEA, del Banco Provincial de Neuquén, ¿sí? Donde hacen donde detallan el uso de esa TEA, si es conveniente, si no es conveniente, toman los gráficos que el Gabinete Técnico Contable Ujú. del Poder Judicial de Neuquén les da razón a identificar los picos de la TEA, los picos del IPC, ¿sí? Entonces se dan cuenta que la TEA está muy por encima ahora de la IPC. Entonces dicen, así como en algún momento tuvimos que modificar nuestro criterio porque la tasa estaba muy por debajo del índice del precio consumidor, con idéntico criterio tenemos que actuar ahora porque está muy por arriba. Entonces, ¿qué hacen? Establecen los famosos cortes, ¿no? Básicamente lo que dicen es, el inciso 1 y 2 del artículo 12 quedan igual, Ujú. pero a la hora de los intereses moratorios, a lo que modifica de Trotelli es el inciso tercero. Entonces, lo que establece ahora es, hasta el 31 de diciembre de 2021, Ujú. se utiliza la tasa activa de evaluación. Luego, el siguiente, el 1 de enero de 2022, al 30 de marzo del 2024, tasa efectiva anual para créditos personales, no corporaciones, la famosa TEA, y luego de esa fecha, a partir del 1 de abril del 2024, se vuelve a la tasa efectiva, a la tasa activa del Banco Nacional. Entonces, Busamia adhiere en un todo a lo que dice el doctor Moya y agrega, es nuestro deber unificar los criterios en materia de intereses, no solamente para el fuero laboral, sino para el resto de los fueros. Entonces, aplica por analogía esta solución al cómputo de intereses en materia, por ejemplo, de responsabilidad civil. Entonces, establece que en vez de que sea tasa activa Banco Nación, TEA, tasa activa Banco Nación, habla tasa activa Banco Provincia, tasa TEA y tasa activa Banco Provincia. Muy bien. Bueno, ¿querés seguir con la próxima? Bien, punto 2, violencia de género. Ante una denuncia efectuada por la señora González por violencia en el trabajo, ¿cuál es el trámite que aplicaría según la ley 2786? Básicamente, lo primero que haría sería la
aplicar el protocolo de violencia de género, ¿sí? Que significa separar personas que pueden estar involucradas, o personas que podrían estar infringiendo la ley de violencia de género, apartarla del trabajo. Hay casos, no vienen al caso justamente de Neuquén, pero bueno, en el Río Negro se aplican estos protocolos de manera estricta en la de violencia de trabajo, se ponen restricciones de acercamiento, ¿sí? Se aplican restricciones de acercamiento, y obviamente después empieza todo un procedimiento interno, a fines de averiguación de los sucesos, relevamiento de testigos, que den nota o nos indiquen qué es lo que está sucediendo, escuchar a la víctima, darle protección, ¿sí? Y obviamente siempre salvaguardando el debido derecho de defensa las garantías constitucionales que toda persona que ejerce violencia de género o que presuntamente puede ejercer violencia de género debe tener. Pero el trámite se debe trámite interno, yo implicaría con el juzgado, separar a las personas, no permitir que el supuesto violento pueda, digamos, de una manera generarle miedo, fobia o intimidación, y a la par, estas personas se sientan protegidas, se sientan resguardadas, paz, para que pueda dar de lo que pasó, y después, como digo, hacer un relevamiento, si los que tenemos como para poder después determinar si cabe el primario, ¿sí? Y de alguna manera ver de qué manera se le puede dar una solución. Pero vos posicionate en el lugar de juez de primera instancia y a vos te entra, no, o sea, en la competencia, si vos sos designado en la competencia de tu Sí. juzgado, tenés entre toda la competencia que tiene el organismo, deberías entender también en las situaciones de violencia de género, Ajá. no violencia familiar, violencia de género de la ley 2786. Ah, cuando cae una situación de violencia de trabajo, digamos, Sí, entendías que era dentro del interno. organismo. Sí, Ok, está. Por bien, eso me bien. parecía. Ah, bien, bien, Te entra una denuncia por comisaría o por la oficina de violencia, bien. una denuncia que una persona, una mujer fue y denunció a su jefe, a un compañero de trabajo, Sí, por un hecho de violencia determinado y a vos te entra a tu juzgado esa denuncia. bien, perfecto. ¿Cuál es el trámite que vos en el juzgado le das? Bien, primero recojo el trámite, se recoge la información sumaria que llega al juzgado, Ujú, cito a la persona víctima de violencia de género, ujú, le pido que me dé un testimonio circunstanciado de los hechos, ujú, ¿sí? Evalúo la magnitud de los daños que podrían estar llevándose, se le podrían estar causando. ujú, Obviamente aplico medidas en caso de no responder y de ser necesarias para salvaguardar la integridad psicofísica de la persona, ujú, ¿sí? Ya sean restricciones de acercamiento al lugar de trabajo por parte de la persona que presuntamente ejerce la violencia de género, ¿sí? Solicito a la empresa, ¿sí? Que aporte, en la medida de lo posible, elementos probatorios que me permitan a mí, como juez, entender el marco de la cuestión debatida. Cito a la persona que es denunciada, ¿sí? Y abro un protocolo también en relación a periciales psicológicas, ¿sí? ujú. Si hay, para poder determinar si efectivamente hubo un daño. Siempre, obviamente, aplicando a priori todas las medidas de protección que sean necesarias para salvaguardar. Ujú. ¿Sí? Bien. ¿Y eso en qué plazo tiene que pasar? Esto que vos decís, te entra la denuncia, dictás el primer auto. Es un procedimiento sumarísimo, 5 días. En realidad, ¿cuál es el plazo que la ley prevé para que el juez tenga la audiencia principalmente con la víctima? ¿Lo recordás eso? Con la 2 días, 41. Bien. ¿Y qué pasa y quién tiene que tomar esa audiencia? Después, Ujú. después. Bien, bien. Bueno, tema 3. Honorarios profesionales. Si en un proceso, por ejemplo, reivindicación, usted tiene que regular honorarios, ¿qué base regulatoria tendría en cuenta según la ley de honorarios? Bueno, para los procesos en donde los procesos que tengan por objeto inmuebles en la ciudad, en la provincia de Neuquén,
si mal no recuerdo, la ley de honorarios profesionales de 1594 establece que para la regulación de los honorarios se regula teniendo en consideración el valor del mercado, la tasación del mercado del inmueble, ¿sí? Y en base a eso te da un espectro entre un 11 y un 20% para que vos puedas, según la actividad procesal desplegada por el abogado, regular entre un 11 y un 20% en razón del valor del mercado que ese inmueble tenga. Este valor del mercado lo pueden fijar el abogado con su cliente, que tenga un acuerdo. En caso de que no haya un acuerdo, se puede solicitar tasaciones. Ajá, pero a ver, de vuelta, lo traigamos a un caso práctico del juzgado, ¿va? Tenés que regular honorarios y no tenés el valor Del mercado. no tenés el valor del inmueble, ¿no? Porque no se discutió eso en ese proceso. Entonces, vienen los abogados y te piden que regules honorarios Sí, por ese procedimiento. Está bien lo que vos decís entre el 11 y el 20, está bien también lo que decís de que es el valor real y actual del inmueble, ese es el valor que se toma. Pero ¿cómo llegás a determinar en el proceso que ese va a ser el valor que se va a utilizar para regular honorarios? Porque vos pensás que de repente hay muchas partes en el proceso, tenemos una parte de actor, una parte demandada, y ellos también necesitan ponerse de acuerdo respecto del valor de ese bien. sí. Entonces ahí entra en juego el procedimiento del artículo 24, Ujú. que ¿cómo se te ocurre que debería ser? Yo lo que haría en ese caso es intimar a las partes para que si no hay acuerdo, Ujú. porque entiendo que la ley primero prevé lo del acuerdo entre partes, ¿no? Sí, sí, puede ser, sí. Decimos, el inmueble vale esto. Ahora, el problema se genera también en las sucesiones cuando no hay un acuerdo de cuánto vale. Ujú, En los casos que me ha tocado, ujú, lo que me ha dicho el juez es, se intima para que presente una tasación, ujú. ¿sí? En el marco del expediente. Bien. Entonces, en primera instancia o en primer momento, vos intimás a las partes y a los profesionales intervinientes a que se pongan de acuerdo, contraten un tasador. Ujú, El tasador vaya al inmueble, haga una tasación, eleve el informe y ese informe sea subido al expediente para que el jugador pueda tener acceso real y concreto de quién es el tasador, cuál es el valor tasado, bajo qué circunstancias, qué condiciones efectuó esa tasación, para poder evitar cualquier tipo de arbitrariedad, ¿no? ujú. Y en base a ese valor, si es consentido por las partes, ahí en ese momento, bueno, ya tomar ese valor. Ahora, puede pasar que esa tasación también tiene que ser impugnada Ujú, por las partes, ujú, ¿sí? Yo en ese caso lo que haría es pedir una medida para proveer una tasación pericial en ujú. el marco del expediente judicial, para que el tasador judicial vaya al inmueble, tase el mismo, con todos los requisitos, lo presente, y una vez que tiene mi concedida esa tasación, poder ahí, en el marco de ese valor, regularlo. Bien. ¿Y qué pasa si pasa todo esto que voy a decir? Presentan la tasación, no se ponen de acuerdo, sorteas un perito, el perito hace el informe y después vos tenés que resolver. ¿Qué pasa con las costas de esa incidencia? Porque, Por su o orden. sea, al perito alguien le tiene que pagar al perito, Claro, definitivamente. obviamente. Ujú. Para mí son las cosas por su orden, porque todos han generado la necesidad de... Puedes decir costas en el orden causado, le tiene que pagar entre todos al perito. Sí, Bueno, puede ser, sí, pero ¿qué pasa si el que trajo la pericia dijo vale 1 millón, el otro, el que se opone, dice no, vale 200.000, sí. Bueno, y viene el informe pericial y el perito dice que vale 1 millón, efectivamente, como había dicho el primero? ahí yo tendría en cuenta las circunstancias del caso. Si yo tengo una parte que me dice vale 500.000 y una que me dice no, esto vale 3 millones de pesos. No, bueno, perfecto. Vamos a los marcos de los informes periciales, ¿no? De las posiciones. Y me dice que vale 500.000. Yo estoy en condiciones de entender que el que dijo que valía 3 millones tenía algún tipo eh, de cuestionamiento personal, ¿no? De decir, yo quiero que valga 3 millones porque quiero, ¿no? Un pensamiento poco razonado, poco fundado, porque en realidad tenemos que atenernos a la realidad de los hechos, ¿no? De marco, ahí las costas serían para la persona que estuvo impugnando el valor que efectivamente termina teniendo el inmueble, en caso de que sea un valor muy distinto.
Si yo te digo, vale 1.000.000, no me decís, no vale 800, y después la pericia tira 875, 900, y había una discusión real en el marco de la razonabilidad. Ujú. Entonces, ahí sí lo impondría por el proyecto. Bien, perfecto. Punto 4. Sí, dale, por mí sí. Sí, está muy bien. Proceso de consumo. Usted tiene que dictar sentencia en un proceso de consumo. Se reclamó los daños sufridos por 2 estudiantes universitarios de 20 años que ingirieron alimentos contaminados con una bacteria en un local de comidas rápidas. Se probó que los estudiantes tenían la bacteria y que estuvieron internados. No se pudo probar que la hamburguesa tuviera la bacteria porque el demandado retiró o destruyó el producto sobre el cual debería haberse realizado una pericia. Se probó con el testimonio de 2 amigos que el día de la intoxicación estuvieron en el lugar. ¿Usted qué resolvería? ¿Qué reglas tendría en cuenta en materia probatoria? Bueno, al ser esto un estricto proceso de consumo, ¿sí? Y teniendo en consideración la actitud del demandado, este rechazo al acatarme a una posible pericia, en este caso bacteriológica, de mis productos, obviamente yo tendría, primero por acreditado el hecho de la intoxicación de los 2 estudiantes, porque tengo un pericial que el médico que lo dice, que estuvieron internados, tendría por acreditado que estuvieron, que se intoxicaron probablemente en el lugar del hecho por el testimonio de estas personas, pero lo que más fundaría mi posicionamiento es en esta actitud, ¿sí? De que la persona, el demandado de la cadena del supermercado, digamos, arbitrariamente y maliciosamente, retiró todos sus productos del mercado para poder evitar una pericia, y entonces yo tendría, de alguna manera, una convicción bastante grande de 2 personas comiendo hamburguesas en el local, 2 personas que me acreditan que estaban en el lugar y que se intoxicaron en el lugar, una pericial médico que me dice que estas personas tenían la bacteria. Y cuando quiero solicitar la pericia sobre las hamburguesas, mágicamente desaparecen. Yo tengo comprobado que esa actitud, que ese hecho malicioso del demandado, yo tendría comprobado, invertiría la carga de la prueba en el proceso de consumo y estaría a cargo del demandado probar que la hamburguesa no tenía ninguna bacteria y dar las razones de por qué las retiró de su local o las destruyó. Bien. No, bien, muy bien. Bien. ¿Vos le querés hacer alguna pregunta más? Em, si hubo un proceso de consumo, ¿qué pasa con las costas? En caso de que gane cualquiera, Por ejemplo, que gane cualquiera, que pierda el consumidor. y el proceso de consumo tiene el beneficio de la gratuidad, ¿sí? Y ahora bien, esto significa que en un proceso de consumo, si está trabajando en el marco de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción de San Martín de los Andes, el beneficio de la gratuidad, que no es lo mismo que el beneficio de liquidar sin gastos, también el proceso de consumo, el consumidor no debe abonar costes procesales. Bien. Bien. Bien, por mí está bien. No, a mí también está bien. Mm. Bueno, ya te liberamos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, ¿eh? Bueno, Gracias. no, bueno, Claro, un gusto. no, igualmente.